cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche en el otoño de 1800, gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Augusto Dupin, en su pequeña biblioteca privada o gabinete de lectura situada en el número 33 de la Rue Dunod. Durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio. Cada uno de nosotros, para cualquier casual observador, hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que ponían densa la atmósfera de la habitación. En lo que a mí respecta, sin embargo, discutía mentalmente ciertos temas que habían constituido nuestra conversación en la primera parte de la noche. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio relacionado con el asesinato de María Roget. Consideraba yo aquello, por lo tanto, como algo coincidente cuando la puerta de nuestra habitación se abrió, dando paso a nuestro antiguo conocido Monsieur Ju, prefecto de la policía parisiense. Le dimos una cordial bienvenida a Monsieur, prefecto de la policía parisienne, pues aquel hombre tenía su lado divertido, así como su lado despreciable, y no le habíamos visto hacía varios años. Como estábamos sentados en la oscuridad, Dupin, el hombre que estaba conmigo, se levantó entonces para encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin hacer nada, al oír decir allí que había venido para consultarnos, o más bien para pedir su opinión a mi amigo sobre un asunto oficial que le había ocasionado muchos trastornos. Si es un caso que requiere reflexión, dijo Dupin, absteniéndose de encender la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esta es otra de sus extrañas ideas, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar extrañas a todas las cosas que superaban su comprensión y que vivía así entre una legión completa de extrañezas. Es muy cierto, dijo Dupin, ofreciendo a su visitante una pipa y arrastrando hacia él un cómodo sillón. ¿Y ahora cuál es la dificultad?, pregunté. Espero que no sea nada relacionado con el género asesinato. Oh, no, nada de eso. El asunto es muy sencillo en realidad, y no dudo que podríamos arreglárnoslas bastante bien nosotros solos, pero luego he pensado que a Dupin le agradaría oír los detalles de esto, porque es sumamente extraño. Y Dupin dijo: sencillo y extraño. Pues sí, y no es exactamente ni una cosa ni otra. El hecho es que nos ha traído buenos quebraderos de cabeza ese asunto por ser tan sencillo y a la par tan desconcertante. Quizás sea la gran sencillez de la cosa la que los induce al error, dijo mi amigo. «¿Qué insensatez está usted diciendo?», replicó el prefecto, riendo de buena gana. «Quizá el misterio sea un poco demasiado sencillo», dijo Dupin. «Oh, Dios misericordioso, ¿quién ha oído nunca semejante idea? Un poco demasiado evidente». Gritaba de nuevo nuestro visitante, el prefecto, enormemente divertido. «Oh, Dupin, ¿quiere usted hacerme morir de risa? ¿De qué se trata, en fin de cuentas?», pregunté. «Pues voy a decírselo», replicó el prefecto lanzando una larga, densa y contemplativa bocanada y arrellanándose en su asiento. «Voy a decírselo en pocas palabras, pero antes de comenzar, me permito advertirle que se trata de un asunto que requiere el mayor secreto y que perdería yo muy probablemente el puesto que ocupo en la actualidad si se supiera que se lo había confiado a alguien». «Empiece ya», dije. «O no empiece», dijo Dupin. «Bueno, empezaré. Estoy informado personalmente por fuente muy elevada de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. Se sabe quién es el individuo que lo ha robado. Esto no admite duda. Le han visto robarlo y se sabe también que lo tiene en su poder». «¿Cómo se ha sabido?», preguntó Dupin. «Se infiere claramente», replicó el prefecto,
de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que habrían tenido lugar enseguida si no estuviese el documento en poder del ladrón, es decir, si fuera utilizado para el fin que debe él proponerse. Sea usted un poco más explícito, le dije. Pues bien, me arriesgaré a decir que ese papel confiere a su poseedor cierto poder en cierto lugar, poder que es de una valía inmensa. El prefecto era muy aficionado a la jerga diplomática. Sigo sin entender absolutamente nada, dijo Dupin. No, bueno, la revelación de ese documento a una tercera persona cuyo nombre silenciaré, pondría en entredicho el honor de alguien del más alto rango. Y esto daría al poseedor del documento un ascendiente sobre esa ilustre personalidad cuyo honor y tranquilidad se hallan así comprometidos. Pero ese ascendiente, interrumpí, depende de que el ladrón sepa que la persona robada le conoce. ¿Quién se atrevería? El ladrón, dijo el prefecto, es el ministro, que se atreve a todo lo mismo, a lo que es indigno que a lo que es digno de un hombre. El procedimiento del robo es tan ingenioso como audaz. El documento en cuestión es una carta, para ser franco. Ha sido recibido por la persona robada, estando a solas en su lugar. Mientras lo leía cuidadosamente, fue interrumpida de pronto por la entrada del otro ilustre personaje, el ministro, a quien ella deseaba especialmente ocultarlo. Después de precipitados y vanos esfuerzos para meterlo en un cajón, se vio obligada a dejarlo abierto como estaba sobre una mesa. La dirección, no obstante, estaba vuelta y el contenido, por tanto, era ilegible, de modo que la carta pasó inadvertida. En ese momento entró el ministro, sus ojos de lince ven enseguida el papel, reconoce la letra y la dirección, observa la confusión de la persona a quien iba dirigido y penetra su secreto. Después de despachar algunos asuntos con la celeridad en él acostumbrada, saca una carta un tanto parecida a la misiva en cuestión, la abre, finge leerla y luego la coloca muy cerca de la otra. Vuelve a conversar durante unos 15 minutos sobre los asuntos públicos y por último se despide y toma de la mesa la carta a la que no tiene derecho. La legítima poseedora lo ve, pero naturalmente no se atreve a llamar la atención sobre aquel acto en presencia del tercer personaje que está junto a ella. El ministro se marcha dejando su propia carta, una carta sin importancia, sobre la mesa. Ahí tiene usted, dijo Dupin, ahí tiene usted precisamente lo que se requería para que el ascendiente fuese completo. El ladrón sabe que la persona robada le conoce. Sí, asintió el prefecto. El poder alcanzado así lo ha usado con amplitud desde hace algunos meses para sus fines políticos hasta un punto muy peligroso. La persona robada está cada día más convencida de la necesidad de recuperar su carta, pero esto sin duda no puede hacerse abiertamente. Al fin, impulsada por la desesperación, me ha encargado del asunto. Entonces yo la estoy buscando. Era imposible, supongo, me dijo Dupin entre una perfecta voluta de humo. Era imposible, supongo, elegir e incluso imaginar un agente más sagaz. Usted me adula, dijo el prefecto, pero es posible que hayan tenido en cuenta esa opinión. Está claro, dije. Como usted ha hecho observar que la carta se halla aún en posesión del ministro, puesto que es esa posesión y no el uso de la carta lo que le confiere su poder. Con el uso, ese poder desaparece. Es cierto, dijo, y con esa convicción he procedido. Mi primer cuidado, dijo el prefecto, ha sido efectuar una pesquisa en el hotel del ministro. Y allí mi primer apuro ha consistido en la necesidad de buscar sin que él lo supiese. Por encima de todo estaba yo prevenido contra el peligro existente en darle motivo para que sospechase nuestro propósito. Y me encontré diciéndole, pero ¿se halla usted completamente mal en esas investigaciones? ¿O al corriente? La policía parisiense ha hecho eso más de una vez. Sí, por esa razón no desespero. Las costumbres del ministro me proporcionan además una gran ventaja. Está ausente con frecuencia de su casa por la noche. No tiene muchos criados. Duermen estos a cierta distancia de la habitación de su amo. Y como son principalmente napolitanos, están siempre dispuestos a emborracharse. Poseo, como usted sabe, llaves con las cuales puedo abrir todos los cuartos o gabinetes de París.
Durante 3 meses no ha pasado una noche cuya mayor parte no la haya dedicado en persona a registrar el hotel del hombre. Mi honor está en juego, señores, y para confiarle un gran secreto, la recompensa es muy crecida. En persona fui a registrar, lo recuerda, ¿no?, el hotel del ministro. Por eso no he abandonado la búsqueda hasta estar por completo convencido de que ese hombre es más astuto que yo. Creo, porque tampoco estoy tan convencido, que he registrado cada escondrijo y cada rincón de la casa en los cuales podía estar oculto el papel. Pero... y ahí sugerí, ¿no sería posible que aunque la carta estuviera en posesión del ministro, y lo está indudablemente, la hubiera escondido él en otra parte que en su propia casa? Eso no es posible en absoluto, dijo Dupin. La situación peculiar actual de los asuntos de la corte y en especial de esas intrigas en las que el ministro está, como se sabe, envuelto, hacen de la eficacia inmediata del documento, de la posibilidad de ser presentado en el momento, un punto de una importancia casi igual a su posesión. La posibilidad de ser presentado, dije. Es decir, de ser destruido, dijo Dupin. De seguro, observé, ese papel está en la casa. En cuanto a que lo lleve encima el ministro, podemos considerar esa hipótesis de todo punto como ajena a la cuestión. ¿De todo punto?, dijo el prefecto. Le he hecho atracar 2 veces por 2 maleantes, y su persona ha sido rigurosamente registrada bajo mi propia inspección. ¿Pudo usted haberse ahorrado esa molestia?, dijo Dupin. El ministro, por lo que presumo, no está loco rematado y por tanto ha debido prever esos atracos como cosa natural. No está loco rematado, dijo el prefecto, pero es un poeta, por lo cual para mí se halla muy cerca de la locura. Es cierto, dijo Dupin, después de lanzar larga y pensativamente bocanadas de humo de su pipa de espuma, aunque sea yo mismo culpable de ciertas aleluyas. Denos usted, dijo, detalles precisos de su busca. Pues bien, el hecho es que nos hemos tomado tiempo y hemos buscado por todas partes. Tengo una larga experiencia en estos asuntos. Hemos recorrido la casa entera, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada uno. Hemos examinado primero el mobiliario de cada habitación y abierto todos los cajones posibles. Supongo que sabrá usted que para un agente de policía convenientemente adiestrado, un cajón secreto no resulta una cosa imposible. Es un más tuerzo todo hombre que en una pesquisa de ese género permite que un cajón secreto escape a su búsqueda. La cosa es tan sencilla. Hay en cada estancia cierta cantidad de volumen, de espacio, del cual puede uno darse cuenta. Tenemos para eso reglas exactas. Ni la 50ª parte de una línea puede escapársenos. Después de las habitaciones nos hemos dedicado a las sillas. Los almohadones han sido sondeados con esos finitos agujones que me ha visto usted emplear. Hemos quitado los tableros de las mesas. ¿Y eso para qué? A veces el tablero de una mesa o de cualquier otra mesa semejante del mobiliario es levantado por la persona que desea esconder un objeto, ahueca entonces la pata, deposita el objeto dentro de la cavidad y vuelve a colocar el tablero. Los fondos y remates de las columnas de las camas son utilizados para el mismo fin. Pero, ¿no puede descubrirse ese hueco por el sonido?, pregunté. No hay manera. Si ha sido depositado el objeto envuelto en un relleno de algodón suficiente. Además, en nuestro caso nos veíamos obligados a actuar sin hacer ruido, pero ustedes no han podido desmontar todas las piezas del moblaje en las cuales hubiera sido factible depositar un objeto de la manera que usted ha indicado. Una carta puede ser enrollada en una espiral muy fina, parecidísima en su forma a una aguja de hacer punto, y ser así introducida dentro del palo de una silla. Por ejemplo, ¿han desmontado ustedes las piezas de todas las sillas? Ciertamente que no, pero hemos hecho algo mejor. Hemos examinado los palos de cada silla en el hotel e incluso las junturas de toda clase de muebles con ayuda de un potente microscopio. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Si hubiese habido un indicio cualquiera de una alteración reciente, no hubiéramos dejado de descubrirlo al punto. Un solo grano de polvo de berbiquí, por ejemplo, habría aparecido tan visible como una manzana. Cualquier alteración en la cola, una simple grieta en las junturas, hubiera bastado para asegurarnos su descubrimiento. ¿Entiende usted lo que digo? Supongo que habrán ustedes examinado los espejos entre la luna y la chapa.
y que habrán registrado las camas y sus ropas, lo mismo que las cortinas y alfombras, naturalmente. Y cuando hubimos examinado cada partícula del mobiliario de ese modo, examinamos la propia casa. Dividimos su superficie entera en compartimientos que numeramos para que así no se nos olvide ninguno de esos lugares. Después examinamos cada pulgada cuadrada por todas partes, incluso las dos casas contiguas con el microscopio como antes. Las dos casas contiguas, dije. Ha debido usted de soportar grandes molestias. En efecto, pero la recompensa ofrecida es prodigiosa. Incluye usted los suelos de las casas. Todos los suelos son de ladrillo. En comparación, eso nos ha dado poco trabajo. Hemos examinado el musgo entre los ladrillos encontrándolo intacto. ¿Habrá usted mirado entre los papeles del ministro, naturalmente, y dentro de los libros de su biblioteca? Hemos abierto, señor, cada paquete y cada bulto. No solo hemos abierto todos los libros, sino que hemos pasado hoja por hoja cada volumen, no contentándonos con una simple sacudida, según suelen hacer algunos de nuestros oficiales de policía. Hemos medido también el espesor de cada pasta de libro con la más exacta minuciosidad, aplicando a cada una el más celoso escudriñamiento del microscopio. Si se hubiera introducido algo en una de esas encuadernaciones, habría sido del todo imposible que el hecho escapase a nuestra observación. ¿Han explorado ustedes los suelos por debajo de las alfombras? Hemos quitado todas las alfombras, examinado las tablas con el y los papeles de las paredes, sí. ¿Han registrado las cuevas? Lo hemos hecho. Entonces, han incurrido ustedes en un error y la carta no está en la casa. Temo que tenga usted razón en eso, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja que haga? Una investigación concienzuda en la casa. Eso es completamente inútil, dijo el prefecto. No estoy seguro que respiro como que la carta no se halla en el hotel. No tengo mejor consejo que darle, dijo Dupin. ¿Posee usted, supongo, una descripción exacta de la carta? Sí. Y aquí el prefecto, sacando una cartera de apuntes, se puso a leernos en voz alta una reseña del aspecto interno de la carta. Un mes después nos hizo otra visita, encontrándonos casi en la misma ocupación que la otra vez. Tomó una pipa, una silla e inició una conversación usual. Por último le dije: bueno, prefecto, ¿qué hay de la carta robada? Supongo que al final se habrá usted resignado a pensar que no es cosa sencilla ganar en rapidez, en astucia al ministro. Que el diablo le confunda, dijo él. Sí, realicé a pesar de todo este nuevo examen que Dupin sugería, pero fue labor perdida. ¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida que usted habló? Pues a una gran cantidad. Es una recompensa muy generosa. No sé a cuánto asciende exactamente, pero le voy a decir: yo me voy a comprometer a entregar por mi cuenta un cheque de 50.000 francos a quien pudiese conseguirme esa carta. El hecho es que la cosa adquiere cada día mayor importancia. Pues sí, dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de su pipa de espuma. Realmente creo, prefecto, que no se ha esforzado usted todo lo que podía en este asunto. Yo creo que podría hacer un poco más. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues, dijo Dupin y metió 2 bocanadas. ¿Podría usted, por ejemplo, aplicar el consejo sobre esta cuestión, ¿Recuerda usted la historia que cuentan de Abernethy? No, maldito Abernethy, con seguridad. Al diablo y buen viaje, pues una vez cierto hombre rico concibió el propósito de obtener gratis una consulta médica de Abernethy. Con tal fin entabló con él, en una casa particular, una conversación corriente a través de la cual insinuó su caso al médico como si se tratase de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el avaro, que sus síntomas son tales y cuales, y ahora, doctor, ¿qué le mandaría a usted que tomase? Pues le mandaría que tomase el consejo de un médico, seguramente. Pero, dijo el prefecto un poco desconcertado, estoy por completo dispuesto a buscar consejo y a pagarlo. Daría realmente 50.000 francos a quien quisiera ayudarme en este asunto. En ese caso, replicó Dupin, ¿puede usted llenarme un cheque por esa suma? Cuando lo haya usted firmado, le entregaré la carta. Me quedé estupefacto. El prefecto parecía enteramente fulminado. Durante unos minutos permaneció callado e inmóvil.
mirando con aire incrédulo a mi amigo, con la boca abierta y los ojos como fuera de las órbitas. Luego pareció volver en sí y después de varias vacilaciones y miradas vagas, acabó por llenar y firmar un cheque de 50.000 francos y se lo tendió por encima de la mesa a Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y se lo guardó en la cartera. Después, abriendo un escritorio, sacó de él una carta y se la dio al prefecto. El funcionario la tomó con un positivo espasmo de alegría, la abrió con mano trémula, echó una rápida ojeada a su contenido y luego, aferrando la puerta y forcejeando con ella, se precipitó por fin sin más ceremonia fuera de la habitación y de la casa, no habiendo pronunciado una sílaba desde que Dupin le había pedido que llenase el cheque. Cuando hubo salido mi amigo, entró en algunas explicaciones. La policía parisiense, dijo, es sumamente hábil en su oficio. Sus agentes son perseverantes, ingeniosos, astutos y están versados a fondo en los conocimientos que requieren sobre todas sus funciones. Por eso, cuando el prefecto nos detalló la manera de efectuar las pesquisas en el hotel del ministro, tenía yo entera confianza de que habían realizado una investigación satisfactoria hasta donde alcanza su labor. ¿Hasta donde alcanza su labor? Repetí. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas eran no solo las mejores en su género, sino realizadas con una perfección absoluta. Si la carta hubiera sido depositada dentro del radio de sus investigaciones, esos mozos la habrían encontrado sin la menor duda. Reí simplemente, pero él parecía haber dicho aquello muy en serio. Las medidas, pues, prosiguió Dupin, eran buenas en su género y habían sido ejecutadas. Su defecto estaba en ser inaplicables al caso de ese hombre. Hay una serie de recursos muy ingeniosos que son, para el prefecto, una especie de lecho de Procusto al cual adapta al cabo todos sus planes, pero yerra a todas horas por excesiva profundidad o por demasiada superficialidad en el caso en cuestión, y muchos colegiales razonan mejor que él. He conocido uno de 8 años de edad cuyo éxito como adivinador en el juego de pares y nones causaba la admiración universal. Este juego es sencillo y se juega con bolas. Uno de los participantes tiene en la mano cierto número de esas bolas y pregunta a otro si ese número es par o impar. Si éste lo adivina con exactitud, el adivinador gana una, y si yerra, pierde una. El muchacho a quien aludo ganaba todas las bolas de la escuela. Naturalmente tenía un sistema de adivinación que consistía en la simple observación y en la apreciación de la astucia de sus contrincantes. Por ejemplo, supongamos que su adversario sea un bobalicón y que alzando su mano cerrada le pregunta, ¿nones o pares? Nuestro colegial replica, nones, y pierdes. Pero en la segunda prueba gana, porque se dice a sí mismo, el bobalicón había puesto pares la primera vez y toda su astucia le va a impulsar a poner nones en la segunda. Diré por tanto, nones, dice nones y gana. Ahora bien, este sistema de razonamiento del colegial con un adversario un poco menos simple, lo variaría él razonando así. Este chico ve que en el primer caso he dicho nones y en el segundo se propondrá, es la primera idea que se le ocurrirá, efectuar una ligera variación de pares a nones, como hizo el bobalicón, pero una segunda reflexión le dirá que es esa una variación demasiado sencilla y por último se decidirá a poner pares como la primera vez. Diré por tanto pares, dice pares y gana. Pues bien, este sistema de razonamiento de nuestro colegial, que sus camaradas llaman suerte, en último análisis, ¿qué es? Es sencillamente, dije yo, una identificación del intelecto de nuestro razonador con el de su contrario. Eso es, dijo Dupin. Y cuando pregunté al muchacho de qué manera efectuaba él esa perfecta identificación en la cual consistía su éxito, me dio esta respuesta. Cuando quiero saber hasta qué punto es alguien listo o tonto, hasta qué punto es bueno o malo, o cuáles son en el momento presente sus pensamientos, modelo la expresión de mi cara lo más exactamente que puedo de acuerdo con la expresión de la suya. Y espero entonces para saber qué pensamientos o qué sentimientos nacerán en mi mente o en mi corazón como para emparejarse o corresponder con la expresión. Esta respuesta del colegial supera en mucho toda la profundidad sofística atribuida a La Rochefoucauld o La Bruyère o Maquiavelo o a Campanella. Y deduje lo siguiente, y lo dije, y la identificación del intelecto del razonamiento con el de su adversario depende, si le comprendo a usted bien, de la exactitud con que el intelecto de su contrincante sea estimado.
En la evaluación práctica depende de eso, confirmó Dupin. Y si el prefecto y toda su cohorte se han equivocado con tanta frecuencia, ha sido primero por carencia de esa identificación y en segundo lugar por una apreciación inexacta, o más bien por la no apreciación de la inteligencia con la que se miden. No ven ellos más que sus propias ideas ingeniosas y cuando buscan algo escondido solo piensan en los medios que hubieran empleado para ocultarlo. Tienen mucha razón en lo que de su propia ingeniosidad es un fiel representación de la multitud, pero cuando la astucia del malhechor es diferente de la de ellos, ese malhechor los embauca. No deja eso nunca de suceder cuando su astucia está por encima de la de ellos, lo cual ocurre muy a menudo, incluso cuando está por debajo. No varían su sistema de investigación, se quedan ahí. En el caso del prefecto, por ejemplo, ¿qué se ha hecho para cambiar el sistema de actuar? ¿Qué son todas esas perforaciones, búsquedas, sondeos, levantar una alfombra? ¿Qué es sino exageración al aplicarlo de uno de los principios de investigación que están basados sobre un orden de ideas referente a la cosa del ingenio humano? Porque en todos los casos los objetos escondidos, esa manera ambiciosa y tortuosa de ocultar el objeto es, en principio, presumible y presumida. Pero, y yo pregunté, ¿es realmente poeta el hombre? Los poetas están locos, me habían dicho. Sé que son dos hermanos y que ambos han logrado fama en la literatura. El ministro, según creo, ha escrito un libro muy bueno sobre el cálculo diferencial e integral. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted, lo conozco bien. Es poeta y matemático. Como poeta y matemático, ha debido de razonar con exactitud como simple matemático no hubiese razonado en absoluto y habría quedado a merced del prefecto. Semejante opinión, dije, tiene que asombrarme. Está desmentida por la voz del mundo entero. Dupin siguió pensando. Veo que usted va a tener un choque con algunos de los algebristas de París. Impugno la validez y por consiguiente los resultados de una razón cultivada por medio de cualquier forma especial que no sea la lógica abstracta. El gran error consiste en suponer de verdad a ese dogma retórico de que una metáfora o una comparación pueden fortalecer un argumento e igualmente embellecer una descripción. No me he fijado nunca en eso, la verdad, porque antes le había dicho, ¿ha observado usted alguna vez cuáles son las muestras de tiendas en las calles que atraen más la atención? No me fijé, dijo. Hay un juego de acertijos, replicó él, que se realiza sobre un mapa. Uno de los jugadores pide a alguien que encuentre un nombre dado, el nombre de una ciudad, de un río, de un estado, de un imperio. Cualquier palabra en suma comprendida en la extensión abigarrada e intrincada del mapa. Una persona novata en el juego procura embrollar a sus adversarios indicándoles, qué sé yo, nombres impresos en letras diminutas, pero los acostumbrados al juego escogen nombres impresos en gruesos caracteres que se extienden desde una punta a la otra del mapa. Estas palabras, como las muestras y los carteles en letras grandes de la calle, escapan a la observación por el hecho mismo de su excesiva evidencia. Y aquí el olvido material es precisamente análogo a la inatención moral de una inteligencia que deja pasar las consideraciones demasiado palpables, demasiado patentes. Pero este es un punto que supera un poco la comprensión del prefecto. El prefecto, si ve una cosa evidente ante su cara, no la revisa. No ha creído nunca probable o posible que el ministro haya depositado la carta precisamente ante las narices del mundo entero como medio mejor de impedir que lo perciba cualquier habitante de ese mundo. Pero cuanto más reflexionaba yo en la atrevida, arrojada y brillante ingeniosidad del ministro, en el hecho de que debía de tener siempre a mano el documento para intentar utilizarlo de acuerdo con su propósito, y también sobre la evidencia decisiva lograda por el prefecto de que ese documento no estaba escondido dentro de los límites de una investigación ordinaria y en regla, más convencido me sentía de que el ministro había recurrido para esconder su carta al modo más amplio y sagaz, que consistía en no intentar esconderla en absoluto. Convencido de tales ideas, me puse unas gafas verdes y llamé una mañana, como por casualidad, en el hotel del ministro.
Encontré al ministro bostezando, holgazaneando y perdiendo el tiempo como de costumbre. Es él, tal vez, el hombre más enérgico que existe hoy, pero únicamente cuando no lo ve nadie. Para ponerme a tono con él me levanté con la debilidad de mis ojos y de la necesidad en que me encontraba de usar gafas, pero a través de aquellas gafas examiné cuidadosa y minuciosamente la habitación entera, aunque pareciendo estar atento tan solo a la conversación del dueño de la casa. Dediqué una atención especial a una amplia mesa de escritorio junto a la cual estaba él sentado, y sobre cuyo tablero se veían reunidas en una mezcolanza de varias cartas y otros papeles con 1 o 2 instrumentos de música y algunos libros. Después de aquel largo y cauto examen no vi allí nada que excitase una especial sospecha. Por último, mis ojos, al recorrer en torno la habitación, cayeron sobre un tarjetero de cartón con filigrana de baratija colgado por una cinta azul sucia de una anilla encima justamente de la chimenea. Aquel tarjetero con 3 o 4 compartimientos contenía 5 o 6 tarjetas de visita y una carta solitaria. Esta última estaba muy sucia y arrugada y casi partida por la mitad, como si hubieran tenido el propósito en un primer impulso de romperla por completo como un papel inútil y hubiesen luego cambiado de opinión. Tenía un ancho sello negro con la inicial del ministro muy a la vista y estaba dirigida con una letra pequeña al propio ministro. La habían puesto allí, al descuido, al parecer con desprecio, dentro de uno de los compartimientos superiores del tarjetero. Apenas eché una ojeada sobre aquella carta, llegué a la conclusión de que era la que yo buscaba. Evidentemente resultaba en su aspecto por completo distinta de aquella de la cual nos había leído el prefecto una descripción tan minuciosa. En esta el sello era ancho y negro, con la cifra de el ministro. En la otra era pequeño y rojo, con el escudo ducal de la familia. En esta la dirección al ministro estaba escrita con una letra diminuta y femenina. En la otra la dirección a una persona regia. Parecía trazada con una letra a todas luces resuelta y personal. El tamaño era su único punto de semejanza, pero el carácter excesivo de estas diferencias fundamentales, en realidad, la suciedad, el estado deplorable del papel arrugado y roto, que estaban en oposición con las verdaderas costumbres del ministro tan metódicas que revelaban el propósito de desconcertar a un indiscreto, presentándole las apariencias de un documento sin valor. A la vista, la colocación descarada del documento. Ahí prolongué mi visita el mayor tiempo posible y mientras sostenía una discusión muy animada con el ministro sobre un tema que sabía yo que le interesaba en grado sumo, mantuve mi atención fija sobre la carta. Durante ese examen recordaba yo su aspecto exterior y la manera de estar colocada en el tarjetero, y al fin hice también un descubrimiento que disipó la ligera duda que podía quedarme aún. Al examinar los bordes del papel observé que estaban más deteriorados de lo que parecía necesario. Presentaban el aspecto roto de un papel duro que había sido doblado y aplastado por la plegadera. Es doblado en sentido contrario, aunque por los mismos pliegues que constituían su primera forma. Este descubrimiento me bastó. Era evidente para mí que la carta había sido vuelta como un guante, plegada de nuevo y lacrada otra vez. Di los buenos días al ministro, me despedí inmediatamente de él dejando una tabaquera de oro sobre la mesa. A la mañana siguiente volví a buscar la tabaquera, reanudamos desde luego la conversación del día anterior. Mientras la sosteníamos, una fuerte detonación como de un pistoletazo se oyó debajo mismo de las ventanas del hotel, seguida de los gritos y vociferaciones de una multitud aterrada. El ministro se precipitó hacia una ventana, la abrió y miró hacia abajo. Al propio tiempo fui hacia el tarjetero, tomé la carta, la guardé en mi bolsillo y la sustituí por un facsimil en cuanto al aspecto exterior, que había yo preparado con todo cuidado en mi casa imitando la cifra del ministro, fácilmente por medio de un sello de miga de pan. El alboroto de la calle había sido causado por el capricho insensato de un hombre armado de una escopeta. Había disparado en medio de un gentío de mujeres y de niños, pero como no estaba cargada con bala, el individuo fue tomado por loco, por borracho, y le permitieron seguir su camino. Cuando se marchó, el ministro se retiró de la ventana, a donde le había yo seguido sin tardanza después de haberme asegurado de que tenía la carta en cuestión. A los pocos minutos me despedí de él. El presunto loco era un hombre pagado por mí para que el ministro abriera la ventana y mirara hacia abajo. «¿Pero qué se proponía usted?», pregunté al sustituir la carta por un facsímil.
¿No hubiera sido mejor tomarla simplemente a raíz de su primera visita de haberse ido? Y ahí replicó Dupin: el ministro es un hombre decidido de gran temple, tiene en su hotel criados fieles a sus intereses. De haber efectuado yo esa tentativa violenta que usted sugiere, no habría salido con vida de su casa. El buen pueblo de París no hubiera oído hablar más de mí. Pero aparte de estas consideraciones, tenía yo un fin. Ya conoce usted mis simpatías políticas. En este asunto obré como partidario de la dama en cuestión. Hacía 18 meses que el ministro la tenía en su poder. Es ella ahora quien lo tiene a él en su poder, ya que él ignora que la carta no está ya en su posesión y querrá utilizarla para su chantaje habitual. Va a buscarse él mismo y en breve su ruina política. Su caída será tan precipitada como embarazosa. Se habla sin más ni más de la caída de este hombre, pero en materia de ascensiones, como decía la Catalani del canto, es más fácil subir que bajar. Es el caso presente. En este caso no tengo simpatía alguna, ni siquiera piedad por el que baja. El ministro es un monstruo horrendo, un hombre genial sin principios. Le confieso con todo que me gustaría mucho conocer el carácter exacto de sus pensamientos cuando, retado por el prefecto, llama cierta persona, se vea reducido a abrir la carta que dejé para él en su tarjetero. ¿Cómo? ¿Es que ha puesto usted algo especial en ella? Ya lo creo. No he creído conveniente dejar el interior en blanco, eso habría parecido un insulto. El ministro me jugó una vez en Viena una mala pasada y le dije en tono de buen humor que me acordaría de aquello. Por eso, como yo estaba seguro de que él iba a sentir cierta curiosidad por identificar a la persona que le había ganado en astucia, pensé que era una lástima no dejarle algún indicio. Conoce él muy bien mi letra y copié exactamente en mitad de la página en blanco estas palabras: tan funesto designio, si no es digno de Atrea, digno en cambio es de Tiestre. Las encontrará usted en la Atrea de Crevillon. Es el más grande cuentista de todos los tiempos, está en el cuadro de honor de los 5, Edgar Allan Poe. De él leímos La carta robada. Extrañas a todas las cosas que superaban su comprensión y que vivía así entre una legión completa de extrañezas. Es muy cierto, dijo Dupin, ofreciendo a su visitante una pipa y arrastrando hacia él un cómodo sillón. ¿Y ahora cuál es la dificultad?, pregunté. Espero que no sea nada relacionado con el género asesinato. Oh, no, nada de eso. El asunto es muy sencillo en realidad, y no dudo que podríamos arreglárnoslas bastante bien nosotros solos, pero luego he pensado que a Dupin le agradaría oír los detalles de esto, porque es sumamente extraño. Y Dupin dijo: sencillo y extraño. Pues sí, y no es exactamente ni una cosa ni otra. El hecho es que nos ha traído buenos quebraderos de cabeza ese asunto, por ser tan sencillo y a la par tan desconcertante. Quizás sea la gran sencillez de la cosa la que los induce al error, dijo mi amigo. «¿Qué insensatez está usted diciendo?», replicó el prefecto, riendo de buena gana. «Quizá el misterio sea un poco demasiado sencillo», dijo Dupin. «Oh, Dios misericordioso, ¿quién ha oído nunca semejante idea? Un poco demasiado evidente». Gritaba de nuevo nuestro visitante, el prefecto, enormemente divertido. «Oh, Dupin, ¿quiere usted hacerme morir de risa? ¿De qué se trata, en fin de cuentas?», pregunté. «Pues voy a decírselo», replicó el prefecto lanzando una larga, densa y contemplativa bocanada y arrellanándose en su asiento. «Voy a decírselo en pocas palabras, pero antes de comenzar, me permito advertirle que se trata de un asunto que requiere el mayor secreto y que perdería yo
muy probablemente el puesto que ocupo en la actualidad, si se supiera que se lo había confiado a alguien. Empiece ya, dije. O no empiece, dijo Dupin. Bueno, empezaré. Estoy informado personalmente por fuente muy elevada de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. Se sabe quién es el individuo que lo ha robado. Esto no admite duda. Le han visto robarlo. Y se sabe también que lo tiene en su poder. ¿Cómo se ha sabido?, preguntó Dupin. Se infiere claramente, replicó el prefecto Morgue, y al misterio relacionado con el asesinato de María Roget. Consideraba yo aquello, por lo tanto, como algo coincidente cuando la puerta de nuestra habitación se abrió, dando paso a nuestro antiguo conocido Monsieur Ju, prefecto de la policía parisiense. Le dimos una cordial bienvenida a Monsieur, prefecto de la policía parisienne, pues aquel hombre tenía su lado divertido, así como su lado despreciable, y no le habíamos visto hacía varios años. Como estábamos sentados en la oscuridad, Dupin, el hombre que estaba conmigo, se levantó entonces para encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin hacer nada, al oír decir allí que había venido para consultarnos, o más bien para pedir su opinión a mi amigo sobre un asunto oficial que le había ocasionado muchos trastornos. Si es un caso que requiere reflexión, dijo Dupin, absteniéndose de encender la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esta es otra de sus extrañas ideas, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar... Cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche en el otoño de 1800, gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Augusto Dupin, en su pequeña biblioteca privada o gabinete de lectura situada en el número 33 de la Rue Dunod. Durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio. Cada uno de nosotros, para cualquier casual observador, hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que ponían densa la atmósfera de la habitación. En lo que a mí respecta, sin embargo, discutía mentalmente ciertos temas que habían constituido nuestra conversación en la primera parte de la noche. Me refiero al asunto del arruecto, de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que habrían tenido lugar enseguida si no estuviese el documento en poder del ladrón, es decir, si fuera utilizado para el fin que debe él proponerse. Sea usted un poco más explícito, le dije. Pues bien, me arriesgaré a decir que ese papel confiere a su poseedor cierto poder en cierto lugar, poder que es de una valía inmensa. El prefecto era muy aficionado a la jerga diplomática. Sigo sin entender absolutamente nada, dijo Dupin. ¿No? Bueno, la revelación de ese documento a una tercera persona cuyo nombre silenciaré pondría en entredicho el honor de alguien del más alto rango, y esto daría al poseedor del documento un ascendiente sobre esa ilustre personalidad cuyo honor y tranquilidad se hallan así comprometidos. Pero ese ascendiente, interrumpí, depende de que el ladrón sepa que la persona robada le conoce. ¿Quién se atrevería? El ladrón, dijo el prefecto, es el ministro, que se atreve a todo lo mismo, a lo que es indigno que a lo que es digno de